Bueno, pues a partir de ahora ya dispones de tus 15 minutos, no con audios superiores a 3 minutos cada uno, para argumentar y exponer tu creencia y tu pensamiento. Adelante, hermano Santi. Bien, pues para empezar el diálogo, lo primero que quiero aclarar, que los santos de los últimos días no creemos que el alma sea sinónimo de espíritu, ¿vale? Entonces no vamos a debatir de la inmortalidad del alma, sino de la inmortalidad del espíritu. De hecho, nosotros creemos, como dice Génesis 2:7, que Adán fue alma viviente, porque el alma es la unión del cuerpo y del espíritu. Tal como se le reveló al profeta José Smith, y está registrado en la doctrina de ese convenio 68.15, el espíritu y el cuerpo forman el alma del hombre. Por lo tanto, en este momento quedaría zanjado el tema y la necesidad de estar dialogando de esto si todos creyéramos en la revelación moderna. Lógicamente solo somos algunos que creemos en ello, pero precisamente por eso fue restaurado el Evangelio en estos últimos días y tenemos un profeta moderno para poder dejar de discutir y debatir cosas que por medio del espíritu podríamos saber. Teniendo claro esto y que el espíritu no es el alma ni aliento de vida, estas expresiones como alma o aliento de vida pueden ser alternativas según el contexto donde está explicado o simbólicos en relación con el espíritu, pero la clave es que realmente tenemos un espíritu. Somos seres eternos, nuestro espíritu es eterno. La Biblia lo prueba en múltiples sitios y con múltiples pruebas. Para comprender voy a explicar algunos versículos, pero primero quisiera dar dos razonamientos anteriores. Primero, somos hijos espirituales de Dios. Según Hebreos 12:9, teníamos padres terrenales y tenemos un padre espiritual, un padre celestial. Igual que tenemos nuestro cuerpo, que es fruto de nuestros padres terrenales, tenemos un espíritu que es hijo de nuestro Padre celestial. Eso sería otro tema, otro debate completamente diferente, pero esta sola escritura prueba de que somos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestro espíritu. Y la segunda prueba, el segundo punto, es que ese espíritu es preexistente a esta vida mortal. Es decir, este espíritu nació antes de la fundación de este mundo. Como dice Efesios 1, del 3 al 6, en el cual dice que el Señor nos escogió, nos bendijo, y nos dice dónde y cuándo. Nos dice que fuimos elegidos en los lugares celestes en la presencia de Cristo y cuándo, antes de la creación. Por lo tanto, tenemos un espíritu que es eterno, ese espíritu es hijo de Dios, que es el Padre de nuestro espíritu, es eterno y existía antes de la fundación de este mundo. Perdona, creo que se me cortó el final. Como decía, tenemos un espíritu, como si somos hijos de Dios, y tenemos ese espíritu desde antes de la fundación del mundo, que es preterrenal. Supongo que mi amigo Alex intentará sacar textos que aparentan decir lo contrario. Supongo que la mayoría serán de libros poéticos o sapienciales, pero yo voy a citar palabras claras y concretas de Cristo y de sus apóstoles. Cientos de textos hablan de la inmortalidad del espíritu humano, que tenemos un espíritu eterno en nuestro interior que forma con nuestro cuerpo el alma viviente, y que ese espíritu es eterno y preexistente y creado por Dios en espíritu. El espíritu da vida al cuerpo mortal, y la muerte precisamente es la separación de ambos. Sabemos que el cuerpo va a la tumba, y el espíritu ¿dónde va? Pues precisamente el espíritu puede ir a lo que nosotros llamamos el mundo de los espíritus, que está reflejado, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro que encontramos en Lucas 16. Mi amigo a lo mejor me dice que es una parábola, pero todas las parábolas son realidades espirituales en hechos comunes. Por lo tanto, todas las parábolas están basadas en verdades eternas. No hay ninguna parábola que sea una mentira. Si me quiere rebatir esto, que me diga qué parábola está basada en esta mentira. Justo en esta parábola, que no tiene nada que ver con el espíritu, simplemente lo utiliza como fondo, da por hecho que existe el espíritu, pero la parábola va sobre el juicio eterno. Pero teniendo en claro esto, sabemos que los justos van a una paz que se llama paraíso, nosotros llamamos paraíso, mientras que los injustos, los inicuos, van a una prisión espiritual en la espera de juicio. Esto lo corrobora otras escrituras que son claras y diáfanas. Primera de Pedro 3, 18 al 20, apoya la parábola y dice: porque Cristo, cuando murió, su cuerpo murió, pero su espíritu fue, ¿a dónde fue? A ese lugar que llamamos mundo de los espíritus, donde estaban, ¿quién?
los espíritus encarcelados, igual que el rico, los espíritus encarcelados, y no era un simbólico, ni eran demonios, ni eran espíritus falsos, sino que eran concretamente los desobedientes en la época de Noé, es decir, eran personas concretas que habían vivido, que su cuerpo murió en el diluvio, pero que ellos justo estaban en el mundo de los espíritus y Cristo va a predicarles. El capítulo siguiente, el 4, versículo 20, por eso dice: por eso es predicado el evangelio a los muertos. ¿Cómo van a estar los muertos sin conciencia, o el espíritu no va a existir si Cristo fue a predicarles? Por eso nosotros, precisamente, en el versículo 21 también dice que corresponde a esto un bautismo, que es el bautismo que nosotros practicamos, que también lo explica Pablo a los Corintios 15, 29, sobre el bautismo por los muertos. Esto es claro y diáfano, que hay un espíritu que es eterno y que están esperando el tiempo de su resurrección, que están vivos, conscientes y esperando recibir más del evangelio para poder arrepentirse de sus vidas y mejorar. Estoy hablando, pero estoy explicando. El alma para mí es sinónimo de espíritu, por lo tanto tengo que hablar de la inmortalidad del espíritu, puesto que el alma para mí no existe más que, como tú dices y todos creemos, comunión de cuerpo y espíritu. Sigo con mi exposición, habiendo aclarado esto. Por supuesto, tenemos un espíritu que es eterno. Ese espíritu tiene vida, tiene conciencia, tiene recuerdos, y vamos a demostrarlo con las palabras de Cristo que nos hablan de ello. Lucas 23, 42 y 43. Jesucristo le dice al malhechor que está a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se refiere a hoy, a ese día, no a la resurrección que va a pasar 3 días después. Paraíso es una palabra genérica, no me saquen con que es excluyente y con que solo está en el tercer cielo, que decía Pablo. El paraíso es una palabra genérica. En la parábola del rico y Lázaro lo llaman el seno de Abraham. Y amigo Alex, si quieres ponerme la coma que pone la traducción del mundo, no te esfuerces, porque nadie la pone más que vosotros. Entonces es claro: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién? El espíritu eterno del malhechor, que junto al suyo iban después de la muerte a estar en el mundo de los espíritus. Luego, ya resucitado, en el capítulo 24 de Lucas, versículos 36 al 39, los discípulos se asustan cuando ven a Jesús, creen que es un espíritu. ¿Y qué les dice Cristo? Le dice: no, tranquilos, que los espíritus no existen. No, le dice: no os asustéis, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Porque él testificaba ahí de su resurrección. Pero ¿qué es lo que dice? No dice mi espíritu, dice un espíritu. Más claro, agua. El Señor está diciendo que todos tenemos un espíritu, que es semejante, pero sin carne y hueso. Más palabras de los apóstoles, Santiago 2:26. ¿Qué dice Santiago 2:26? Que el cuerpo es muerto sin el espíritu, igual que la fe sin obras es muerta. Una comparación clara y precisa, tipo parábola, comparación. Cuerpo con espíritu, el espíritu da vida al cuerpo. Más claro, agua, cristalino. Romanos 8:16. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de todas las cosas. Precisamente hablamos de espiritualidad, decimos que tenemos que ser espirituales, que tenemos que seguir la ley del espíritu. ¿Y cómo vamos a seguir la ley del espíritu si no tenemos un espíritu dentro de nosotros? Es el Espíritu Santo el que revela a nuestro espíritu todas las cosas que son importantes. La inspiración, la revelación, la respuesta a nuestras oraciones viene porque tenemos un espíritu, el cual recibe revelación y el cual puede sentir al Señor. Como decía Pablo, que hay un hombre natural o un hombre carnal que no percibe las cosas del Señor porque para él son locura. Por lo tanto, es absurdo negar que tengamos un espíritu. Es absurdo. No debemos torcer las Escrituras ni ir más allá. Tenemos un espíritu que es eterno. Siguiendo con la exposición, después de todo lo expuesto, debería quedar sin ninguna duda claro que tenemos un espíritu que es eterno en nuestro interior, que junto con el cuerpo forma el alma del hombre. Yo no sé si no has entendido eso, pero si no conoces nuestra doctrina, no intentes discutir una cosa, que es el alma siempre se entiende como sinónimo del espíritu. Yo aquí no voy a defender el alma porque no existe el alma como eterna, existe el espíritu, y el espíritu es lo que da vida a todo. Sigamos, somos seres eternos, hijos de Dios con naturaleza y destino divino. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, testificamos que tenemos un profeta, y gracias a la restauración del Evangelio tenemos todas estas revelaciones y mandamientos nuevos que ayudan a comprender mejor los escritos de la Biblia, a solucionar los errores y las malas interpretaciones. El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, que son revelaciones modernas, aclaran todos estos principios. Por eso nosotros edificamos templos, por eso nosotros predicamos la salvación para vivos y muertos, por eso hacemos el bautismo por los muertos, por eso sellamos familias por tiempo y por eternidad.
Junto a la fe, la razón y la ciencia también apoyan estos principios de que el espíritu es eterno. Experiencias más cercanas a la muerte, personas que han muerto y han visto a seres queridos, que los han recibido, han visto mundos gloriosos, han visto a los médicos trabajando en su cuerpo. Eso no es satanismo, no es adorar muertos, no es brujería, no es adivinación, es parte de nuestra vida espiritual. Tenemos ángeles ministrantes que nos cuidan, que nos protegen y que están cerca de nosotros. Si leemos en Mateo 17, 1 al 3, Elías y Moisés se aparecen en el monte de la transfiguración a Jesucristo y a los 3 apóstoles. ¿Y quiénes son Elías y Moisés? Habían muerto siglos antes. Eran 2 muertos muy vivos que hablan con Cristo, que hablan con los apóstoles, que están con ellos razonando y hablando. Precisamente esto testifica de que una persona al morir, su cuerpo muere, pero su espíritu es eterno y está ahí. Esto testifica de que estas cosas son verdaderas. Yo quiero dar mi testimonio de que sé que estas cosas son verdaderas. Sé que el Señor nos ha dado un espíritu y que este espíritu es eterno. Y que tenemos que ser capaces de comprender que las Escrituras nos hablan claramente de ello. El espíritu es eterno. Y para finalizar, además de la transfiguración, como gran testimonio de que Elías y Moisés estaban vivos y hablaban con los apóstoles, y estaban con ellos, Hechos 23:8 dice que los judíos creían en ángeles, en espíritus y en la resurrección. No es un invento posmoderno del cristianismo, sino que ya los judíos creían en ello. De hecho, Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Más claro, agua. Más claro, agua. O Zacarías 12:1, Jehová forma espíritu en el hombre dentro de él. Está más claro, está cristalino, no hay ninguna duda, no hay ninguna cosa que objetar. El espíritu es eterno y nos lo da el Señor. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve porque es eterno y como hijos espirituales de Dios volvemos a Él. El cuerpo a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que es eterno. O Ezequiel, en la visión de los huesos secos, Ezequiel 37, ¿qué dice el versículo 5? Hablando de la resurrección, dice: yo hago entrar espíritu en ellos y vivirán. Precisamente el espíritu vuelve al cuerpo en el tiempo de la resurrección. O por ejemplo, la muerte de Cristo en Mateo 27, Juan 19, Lucas 23, dice que Cristo entregó al espíritu. De hecho, Lucas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué tenía Cristo? Un espíritu, o igual que nosotros, o era diferente Cristo de nosotros. Y pues hay alguna duda, Esteban, que no era un ser divino como Cristo, Hechos 7:59, al morir dice: Padre, entrego en tus manos mi espíritu también. Por lo tanto, vemos que todos tenemos un espíritu que es eterno, que forma con nuestro cuerpo, nuestra alma. Ese espíritu es eterno, existía con Dios, es creado por Dios y forma parte de nuestra vida. Y ese es el espíritu que por medio de él podemos sentir al Espíritu Santo en nuestra vida, podemos conocer a Dios. Y por encima de la letra, por encima de las Escrituras, por encima de cualquier conocimiento, está la experiencia personal. Cualquier cristiano devoto que confía en Dios, que crea en Dios, que tiene el Espíritu de Dios, siente el Espíritu Santo por medio del Espíritu. Yo quiero testificar de que yo sé por el poder de Dios, por revelación personal, por testimonio personal, que Dios es mi Padre, que soy hijo suyo, que mi Espíritu es eterno, que cuando muera mi espíritu permanecerá vivo, consciente y cerca del Señor. Y espero estar, como Lázaro, de la parábola, en su presencia, en su paz y en su luz. Por tu exposición, ahora el hermano Alex dispone de 15 minutos para dar su argumentación y su explicación sobre este interesante tema. Adelante, Alex, dispones de 15 minutos. Bien, para empezar, antes que nada, gracias a Santiago por su posición teológica sobre este tema. Bueno, yo voy a centrarme en lo que es el alma, ya que debido a él dice que el alma y el espíritu es lo mismo. Bueno, me voy a centrar en lo que es el alma. Voy a dar la definición del alma. En la Biblia, el vocablo alma
se da como traducción de la palabra hebrea nefesh y de la palabra griega psique. Por el uso que se da al vocablo en la Biblia, queda claro que el alma es la persona o el animal mismo, aunque se hace referencia con el término o la vida de que disfruta la persona o el animal. Sin embargo, para muchos, alma es la parte inmaterial o espiritual de un ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. En otro sentido, que es el principio vital. Pero estos últimos dos puntos de vista no son enseñanzas bíblicas. Bien, empezamos ahí con la definición. Entonces veamos lo que dice la Biblia respecto al alma. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Procedió Jehová Dios a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida. Y el hombre vino a ser alma viviente. Notemos algo importante aquí, que aquí dice que Dios no le dio un alma o un espíritu al hombre, sino más bien dice que formó al hombre del polvo y sopló en sus narices el aliento de vida, que es el espíritu, que da vida al alma. Entonces, con esto queda demostrado, estoy demostrando que la persona o el alma es lo mismo. Bueno, vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, es decir, el primer hombre, Adán, vino a ser alma viviente. El último Adán vino a ser un espíritu dador de vida. Vino a ser. De modo que las escrituras griegas cristianas concuerdan con las escrituras hebreas en cuanto a lo que el alma es. Bueno, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. En los días de Noé, unas pocas personas, es decir, 8 almas, personas, fueron salvadas a través del arca. En Génesis capítulo 9, versículo 5. Génesis capítulo 9, versículo 5. Además de eso, la sangre de su alma, o vida, hebreo nefesh, la de ustedes la reclamaré. Aquí se dice que el alma tiene sangre. Algo ilógico, ¿no? Si fuera un alma espiritual, o fuera algo espiritual. El alma posee sangre, dice aquí Génesis capítulo 9, versículo 5. Bueno, sigo. Josué capítulo 11, versículo 11, dice, se pusieron a herir a filo de espada todas las almas, hebreo nefesh, que había en ella. Aquí se muestra claramente que el alma es algo que se podía tocar con la espada, de modo que esas almas no podrían haber sido espíritus. Bueno, sigo. ¿En qué parte de la Biblia dice que los animales son almas? Porque también los animales son almas. Y la Biblia dice que tienen un mismo espíritu. Eclesiastés dice que tanto el alma de la bestia como el alma del animal tienen el mismo espíritu. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 20, versículo 21, versículo 24 y versículo 25 dice, pasó Dios a decir, enjambre en las aguas un enjambre de almas vivientes, y procedió Dios a crear los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambraron, según su género, y toda criatura volantil alada según su género. Y pasó Dios a decir, produzca la tierra almas vivientes según su género. Y procedió Dios a hacer la bestia salvaje de la tierra según su género, y el animal doméstico según su género, y todo animal moviente del suelo según su género. En hebreo la palabra que se usa aquí es nefesh. Bueno, sigo. Levíticos 24, 17 al 18 dice, en caso de que un hombre golpee mortalmente a cualquier alma, hebreo nefesh, de la humanidad, debe ser muerto sin falta, y el que golpeara mortalmente el alma, hebreo nefesh, de un animal doméstico debe hacer compensación por ella, alma por alma. Note que la misma palabra, buscamos aquí que la misma palabra hebrea para alma se aplica tanto a animales como a seres humanos. Bien. Apocalipsis o Revelación 16:3 dice, se convirtió en sangre como de muertos, y toda alma viviente murió. Y si las cosas que había en el mar. Bueno, aquí en las escrituras griegas cristianas también indica que los animales son almas.
En griego la palabra que se usa aquí es psique, como lo muestran otras traducciones, como la Reina Valera de 1934, que lo traduce como criatura o cosa. Bien, sigo. Entonces, ¿puede morir el alma? Por supuesto que sí. Ezequiel 18:4 dice: miren, todas las almas a mí me pertenecen, como el alma del Padre, así también igualmente el alma del Hijo a mí me pertenece. El alma que pecare ella misma morirá. Bueno, Ezequiel 18:4 ya lo leí, dice que el alma que pecare ella misma morirá. Bueno, y yo pregunto, ¿todos somos pecadores? Por supuesto que sí. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso dice la Reina Valera 2009 de la Cruz de los Mormones. ¿verdad? Bien, vamos a leer otro versículo de esta misma Biblia de Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Claro está. Entonces, vemos que el alma muere y toda alma es pecadora. Todos hemos pecado, como dijo Romanos aquí, capítulo 5, versículo 12, y Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos hemos pecado. Todos. Bien, sigo. Veamos otro texto. Mateo capítulo 10, versículo 28. No se hagan temerosos de los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma, la vida, sino más bien llevan al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la gehenna. Esta traducción dice en el infierno. En la iglesia de los santos de los últimos días, esa traducción dice infierno. Hechos capítulo 3, versículo 23 dice: en verdad, cualquier alma, griego que no escucha a ese profeta será completamente destruida entre su pueblo. Vemos que el alma puede ser destruida, puede morir. ¿Es el alma lo mismo que el espíritu, como aquí creen los amigos mormones? ¿Y otro? Voy a leer Eclesiastés 7:2. Entonces el polvo vuelve a la tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu, la fuerza de vida, que no es una personita que tenemos dentro, mismo vuelve a Dios verdadero que lo dio. Aquí no tenemos las palabras hebreas para espíritu, es ruach, mientras que la palabra que se traduce alma es nefesh. Esto no quiere decir que en la muerte el espíritu viaja hasta la presencia personal de Dios. Más bien, cualquier perspectiva de nueva vida para la persona depende de Dios. En un uso similar podemos decir que si el comprador de una propiedad hace los pagos prescritos, la propiedad vuelve a su dueño. Es lo mismo, ¿no? Bueno, sigo. Eclesiastés 3:19 dice: hay un suceso resultante con respecto a los hijos de la humanidad y un suceso resultante con respecto a la bestia, y ellos tienen el mismo suceso resultante. Como muere el uno, así muere la otra, y todos ellos tienen un solo espíritu, hebreo ruach. El amigo dijo que somos personas espirituales. Bueno, entonces los animales también pueden servir a Dios, hacer su voluntad. Los animales también pueden irse al cielo, si es que esa es su creencia de él. Obviamente no, ¿verdad? Bueno, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir entre alma, griego psique, y vida, y espíritu, griego neumatos, y coyunturas, y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Observemos algo importante, que la palabra griega para espíritu difiere de la palabra griega para alma, o sea que no es lo mismo el alma que el espíritu, como enseña la iglesia de los santos de los últimos días. Bueno, continúa la vida consciente de la persona después de que el espíritu abandona el cuerpo, es decir, después de que su vida, su espíritu vuelve a Dios. Bueno, vamos a ver Salmos 146:4 dice: sale su espíritu, hebreo ruach, él vuelve a su suelo, en ese día de veras perecen sus pensamientos. Bueno,
Bien. Entonces, ahora vamos a los orígenes de esta creencia, de esta enseñanza que enseña la Iglesia de los últimos días y el resto de falsos cristianos, como los evangélicos, incluso la Iglesia Católica, la que dio origen a esta creencia. El concepto cristiano de un alma espiritual creada por Dios es infundida en el cuerpo al tiempo de la concepción. Para desarrollo en la filosofía cristiana, solo con Orígenes, que murió en el año 264, era común. En Oriente, y San Agustín, que murió en el año 430, era común. En Occidente quedó establecida el alma como sustancia espiritual y se formó un concepto filosófico sobre la naturaleza. Su doctrina, la de Agustín, se debió mucho a incluso algunos defectos al neoplatonismo, según la Nueva Enciclopedia Católica. Eso lo admite la Iglesia Católica en su enciclopedia, tomo 13, página 452 al 454. A ver si mi amigo me puede explicar acerca de eso. Bien, vamos a ver algo más acerca del origen de esta creencia. Se considera que Sócrates y Platón, filósofos griegos del siglo V antes de la era común, fueron de los primeros en proponer la idea de la inmortalidad del alma, pero ellos no la inventaron. Pulieron el concepto y lo transformaron en enseñanzas filosóficas, haciéndolo así más atractivo para las clases cultas de su día y del futuro. El hecho es que los nazdeitas de la antigua Persia y los egipcios anteriores a estos también creían en la inmortalidad del alma. La pregunta entonces es, ¿cuál es el origen de la enseñanza? En el mundo antiguo, dice el libro, la religión de Babilonia y Asiria, Egipto, Persia y Grecia sintieron la influencia de la religión de Babilonia. El libro sigue diciendo en cuanto a las creencias religiosas egipcias, en vista de que el contacto entre Egipto y Babilonia fue temprano, como lo revelan las tablillas del Amarna. Hubo muchísimas oportunidades de que los puntos de vista y costumbres babilónicos incidieran en los cultos egipcios. Lo mismo puede decirse de la antigua cultura persa y Grecia. Pero ¿creían los babilonios de la antigüedad en la inmortalidad del alma? El profesor Morris Astro, hijo de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, escribió: ni el pueblo ni los principales pensadores religiosos de Babilonia se plantearon jamás la posibilidad de que se aniquilara totalmente lo que había llegado a existir. La muerte, a su modo de ver, era un pasaje a otra clase de vida, y el no tener inmortalidad de la vida actual únicamente recalcaba la imposibilidad de eludir el cambio de existencia que venían con la muerte. En efecto, los babilonios creían que después de la muerte continúa alguna clase de vida. Una manifestación de esta creencia era su costumbre de enterrar objetos junto a los muertos para que lo utilizaran en el más allá. Estamos viendo el origen de esta creencia. Está claro que las enseñanzas de la inmortalidad del alma se remontan a la antigua Babilonia. ¿Es relevante el hecho? Sí, y pues según la Biblia, la ciudad de Babel o Babilonia fue fundada por Nimrod, un bisnieto de Noé. Así que estamos viendo el origen pagano de esta enseñanza, a la cual pues, muchos cristianos creen. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por tu argumentación, hermano Alex. Y ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas, perdón. Y empezará preguntando el hermano Santi. Hermano Santi, dispones de 1 minuto para hacer la pregunta y es tu tiempo. Dispones de 1 minuto para preguntar. Adelante, Santi. Vale, bueno, pues creo que aclarado el tema de que no habías hecho los deberes y no sabías bien lo que creemos.
independientemente del término alma, que coincidimos en él, pero en el espíritu no coincidimos en él, que tenemos un espíritu que es eterno, que sobrevive al cuerpo, que tiene conciencia, la pregunta sería, en Juan 5, del 24 al 29, dice que los muertos oirán la voz de Cristo. Si en el versículo 29 que esto dice que esto es anterior a la resurrección y el 24 aclara que es un término real, no es simbólico, sino que los hombres deben oír a Cristo para salvarse, ¿cómo es posible que los muertos puedan oír la voz de Cristo si no tienen conciencia? Adelante con tu respuesta, hermano Alex. Dispones de 2 minutos para contestar. Bueno, pues es que a Jesús se le ha dado la autoridad de que Él te resucita a los muertos. Entender eso. Por ejemplo, en el capítulo de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice, viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas malas a una resurrección física. ¿Vale? Entonces, el que Jesús tenga esa autoridad para resucitar a los muertos, es por eso que a él sí van a escuchar su voz. Van a escuchar su voz de él. No la voz de cualquier ser humano, de cualquiera que diga ser Jesús. Hasta el día de hoy nadie ha hecho eso. Después de Jesús resucitó a Lázaro y las demás resurrecciones que hizo él durante su vida demuestran que él tiene el poder. A él le ha dado toda autoridad, dijo él, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Que Jesús tiene esa autoridad para resucitar a los muertos, ¿vale? Esa es mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Alex, por tu respuesta. Ahora tienes 1 minuto, hermano Alex, para preguntarle al hermano Santi. Adelante con tu pregunta, hermano Alex. Dispones de 1 minuto. La pregunta sería la siguiente para mí. ¿Cree usted en la resurrección de la cual habla Jesús en Mateo 5, 28 y 29? ¿La resurrección física, cree usted en eso? ¿Sí? No. Adelante con tu respuesta, hermano Santi. Dispones de 2 minutos para contestar. Pues por supuesto que creo en la resurrección física. Como te he dicho, tenemos un espíritu que es eterno, que es preexistente, que es hijo de Dios, y cuando viene a la tierra a unirse al cuerpo que han creado nuestros padres, ese cuerpo mortal y físico se une al espíritu eterno y forman el alma del hombre. En la muerte de ese alma es la separación, el cuerpo va a la tumba y el espíritu va al mundo de los espíritus, como hemos visto en la parábola y en las palabras de Pedro, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de su epístola. Y después de ello, pues vendrá el tiempo de la resurrección, por supuesto, el milenio, la primera y la segunda resurrección, por lo tanto, creo, pero la referencia que me has dado no la entiendo muy bien. Habla del adulterio y de sacar tu ojo de ti si ves a una mujer. Me parece que la referencia era equivocada, pero bueno, la respuesta ya ha sido dada y afirmativamente sí, por supuesto que creemos en la resurrección literal, con un cuerpo y un espíritu perfecto y eterno para nunca más ser separados. Muchas gracias, hermano Santi. Ahora te corresponde a ti hacer la pregunta. Dispones de 1 minuto. Adelante, hermano Santi. Dispones de 1 minuto para preguntar. Bueno, pues me gustaría volver a preguntar la pregunta anterior porque no me he respondido. Cuando dice Cristo que oirán su voz es antes de la resurrección. Si los muertos no tienen conciencia, ¿cómo van a escuchar la voz antes de la resurrección? Que ha sido por otro lado, pero bueno. Siguiente pregunta. Si nosotros no tenemos un espíritu que es inmortal, que sobrevive al cuerpo mortal, ¿quiénes entonces son los mártires que están clamando justicia en Apocalipsis 6 del 9 al 11? Puesto que en el versículo 11 dice que han muerto por el testimonio de Jesús, que están esperando a que otros también mueran, o sea que esta ha sido antes del milenio y la resurrección. ¿Quiénes son esos muertos que están en la presencia del Señor, vivitos y coleando, hablando y razonando? Muchas gracias, hermano Alex, por tu respuesta. Te toca ahora, hermano Alex, hacer tú la pregunta. Adelante. Bueno, si dice él que el espíritu, como mencionan ustedes, el espíritu dice el Salmo 104 sale y vuelve a Dios. Entonces, la pregunta sería aquí,
En el caso de Eclesiastés capítulo 3, versículo 19, dice que tanto el ser humano como la bestia tienen el mismo espíritu. Eso quiere decir que hay animales en forma de espíritus que se van igual al cielo. Contésteme, por favor. Adelante con tu respuesta, hermano Santi. Dispones de 2 minutos para contestar. Pues por supuesto que sí. Y todo el que ha tenido una mascota sabe lo lindas, lo hermosas, lo cariñosas y lo tiernas y lo espirituales que pueden llegar a ser. Y como dice Génesis, toda la creación fue creada en espíritu antes de que el vapor regara las plantas y fueran físicamente creadas. Y el Señor dice en Apocalipsis, no recuerdo el capítulo, que decía que tiene 4 seres vivientes a su alrededor, que son 4 animales. Que por revelación moderna sabemos que son 4 animales que están en la presencia del Señor, que han sido glorificados y que son santificados por Él. El Señor ama a los animales, igual que cualquier ser humano sensible puede amar a los animales. Los animales también tienen espíritu, tienen alma y también son seres especiales. Yo espero estar en el reino celestial con mis perritos, mis gatitos y todos mis animales queridos que he tenido durante toda mi vida y que me acompañan y me acompañarán. Muchas gracias. Adelante con tu pregunta, Santi. Dispones de 1 minuto para preguntar al hermano Alex. Adelante. Bueno, pues me pasa lo mismo que antes. Me quedo con las ganas de que me responda a la pregunta anterior, porque los muertos del Apocalipsis 6 dice que han salido, ¿no? O se da a entender que han salido de la gran tribulación, es decir, que han muerto en la tierra. No es simbólico, no es metafórico, son reales y están esperando la resurrección y el juicio. Por lo tanto, están vivos y coleándose y razonando. Pero bueno, vamos a ver otra pregunta. Si no hay espíritu o los muertos no tienen conciencia, en Mateo 17, del 1 al 8, cuando se aparecen Elías y Moisés a Jesucristo y a los 3 apóstoles, están con ellos, los ven, hablan, hasta les quieren hacer una enramada para estar allí con ellos. Estos 2 personajes, Elías y Moisés, que llevan siglos muertos y que todavía no se ha efectuado la resurrección porque Cristo está vivo, dime, ¿qué hacen Elías? ¿Quiénes son este Elías y este Moisés? ¿Son unos muertos muy vivitos o quiénes son? ¿Me lo puedes explicar? Ese suceso se trataba sencillamente de una visión profética anticipada. Es el mismo tipo de visión que se menciona, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el cual se describen cosas que ocurrirán en el futuro, como si ya estuvieran ocurriendo ahora. La palabra visión aparece también en Apocalipsis 9:17, como pueden ver, se está refiriendo a un evento profético que ocurrirá en el futuro. Por lo tanto, la visión de Moisés y Elías hablando con Jesús era una visión profética anticipada, una visión del futuro reino de Dios en la tierra. Cuando Moisés y Elías ya estaban resucitados, ya estén resucitados en el reino de Dios, por eso Jesús apareció en esa visión con su vestidura resplandeciente, porque era una visión de su gloria futura, cuando Él esté reinando sobre la tierra con todos los santos resucitados. Entonces, este relato de Moisés y Elías, hablando con Jesús en el momento, no demuestra por ninguna parte que el alma sea inmortal, o que el espíritu fueran sido persona espiritual. Fue una visión, ya que en ese pasaje no dice por ninguna parte que el alma de Moisés o de Elías pareciera, sino que eran las propias personas de Moisés y de Elías los que aparecieron en esa visión con sus cuerpos resucitados. Ya, como he dicho, se trataba de una visión profética. Adelante con su pregunta, hermano Alex. Dispone de 1 minuto ahora para preguntar. La siguiente pregunta es: según el relato de Lucas 16, 19 al 31, se menciona la parábola de Lázaro y el otro rico. Bueno, si tú dices que esas personas son personas espirituales, ¿por qué es que esas personas, bueno, en el caso del rico, manda a Lázaro a que moje su dedo, carne? Siguiendo tu punto de vista, te hago la pregunta. Jesús dijo que un espíritu no tiene carne y hueso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en esa parábola se menciona que Lázaro tiene dedos? O sea, que el propio rico le está diciendo a Lázaro que vaya y moje la punta de su dedo. ¿Por qué? Si un espíritu no tiene carne y hueso, como dijo Jesús. Adelante, Santi, con tu respuesta. Dispones de 2 minutos para contestar.
Bueno, pues muy sencillo. La parábola es una parábola, por supuesto, es una parábola. Es un hecho simbólico. Cuando dice que moje su dedo, porque él está en la llama, primero no está en una llama real. Y mojar el dedo, una gotita de agua en un dedo no alivia una llama. Es todo simbólico, poético, por esto que es una parábola. Y claro que los espíritus tienen dedos, tienen cara, tienen ojos. Los espíritus son igual que los cuerpos. Si tuvieras un espíritu lo verías con tu cara, con tu forma. Porque dice que fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. ¿Tú crees que Dios es espíritu? Entonces, ¿a qué semejanza hemos sido creados? Nuestro espíritu y nuestro cuerpo son exactamente igual. El cuerpo es material y el espíritu es inmaterial e invisible, pero tiene las mismas funciones, la misma forma. Y es exactamente igual. Por eso cuando ven a Cristo resucitado se creen que es un espíritu. Pero lo están viendo a él, no piensan que es otro, no piensan que es un demonio o que es algo raro. Saben que es Cristo, pero piensan que es espíritu y se asustan. Y él le dice, no, ojo, que un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo, porque testificaba de su resurrección, que ya se había efectuado su resurrección, pero el espíritu es exactamente igual que nosotros. Y todo lo demás es simbólico. Adelante con tu pregunta, Santi. Dispones ahora tú para preguntar de 1 minuto. Adelante, Santi. Pues hoy no es mi noche, porque me quedo igual que antes. ¿Cómo la transfiguración de Cristo es una visión profética anticipada? ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Dónde están las escrituras? Visiones proféticas anticipadas. ¿Qué manera de torcer la escritura? Si Cristo cuando termina la visión dice, no le contéis a nadie lo que acabáis de ver hasta que yo no haya resucitado. Algo que ha pasado, que es hecho y que han visto a Elías y a Moisés vivos. Y él se transforma porque, como tú has dicho, él tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, y se transforma y se muestra como el ser divino que es. No lo entiendo, la verdad, pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Si no existe un espíritu, ¿por qué Jesucristo en Lucas 23:46 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Por qué Esteban en Hechos 7:59 dice, entregó el espíritu? ¿Qué espíritu entregó Esteban o Jesucristo? Si el espíritu, ¿qué es? ¿Un ritmo cardíaco? ¿Un electrocardiograma? ¿Un código QR? ¿Un código de barras? Explícame qué es ese espíritu que Esteban y Jesucristo entregaron al morir. Adelante, Alex, con tu respuesta. Dispones de 2 minutos para contestar. Bien. El espíritu no es una personita espiritual como tú crees y te han enseñado. Más bien, el espíritu es el aliento de vida, no es una persona, Es el aliento de vida que Dios nos da para poder vivir. Génesis capítulo 2, versículo 7, voy a leer de tu propia Biblia, propia Reina Valera 2009, voy a responder porque no te quedó claro. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y fue el hombre, hoy nos ves tu alma viviente. O sea que sopló Dios, dice que el aliento. ¿Qué dice aquí? ¿Propia Biblia? ¿Qué dice aquí? Dios dice de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? Ese espíritu que da Dios para que podamos vivir. ¿Vale? El alma es la persona y ese espíritu es el que Dios da. Es decir, su fuerza que nos da para que podamos movernos, poder, la forma de vida. Eso es el espíritu. Eso fue el espíritu que encomendó el propio Jesús y el propio ¿cómo se llama? Esteban al momento de su muerte. Por eso es que se puede llegar a la conclusión de que es su aliento de vida y que le da vida a esa alma que somos nosotros. Eso es lo que recomendaron ellos a Dios en el hecho de su muerte. No es que hayan recomendado una personita espiritual que se fuera al cielo, no. Que estuviera en su memoria. Y en el caso de Esteban resucitara, Dios se acordara de él. Pues, hermano Alex, por tu respuesta. Ahora tienes 1 minuto para preguntar, hermano Alex. Adelante. Mi pregunta es respecto a tu propia traducción de la Biblia en la Reina Valera 2009. Mi respuesta es sobre ello. Bueno, no saliéndome del tema. Entonces, aquí dice Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida,
fue el hombre alma viviente. ¿Por qué mejor no lo traducen Dios, le metió Dios un espíritu? Ahí dice aliento de vida, me está dando la razón la traducción. Entonces, ¿por qué hace eso los traductores de esta Reina Valera? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué nos dicen que mejor metió Dios un espíritu en el hombre para que llegara a ser alma viviente? ¿Por qué en vez de eso lo pone que sopló en su nariz el aliento de vida? Esa es mi pregunta, ¿por qué? Adelante, hermano Santi, con tu respuesta. Tienes 2 minutos para contestar. Pues muy sencillo. Primero, porque no es nuestra traducción. Nosotros utilizamos la Reina Valera durante mucho tiempo en español, la King James en inglés y otras versiones en diferentes idiomas. No es nuestra traducción. Simplemente la versión del 2009 es una traducción que quedó libre de derechos de autor, que es la versión de 1909, quedó libre, entonces la Iglesia la utilizaba, la Reina Valera de 1909, para publicar a mucho menor coste, porque antes una Biblia nos costaba 12 euros y ahora la Iglesia la vende por 2 o 3 euros. Simplemente eso, no es nuestra traducción, pero te lo explico. Lógicamente lo que tú dices es verdad, ¿vale? El Señor dio ese aliento de vida y fue alma viviente. Ese aliento de vida es una expresión poética. Yo no sé exactamente, tendría que mirarlo en otras versiones, pero si fuera nuestra versión pondría espíritu, literalmente. Porque como te he demostrado en mi exposición, con más de 12 textos directamente, que Dios creó nuestro espíritu, que Job dice que has puesto espíritu en el hombre, y Ezequiel que has creado el espíritu del hombre para que viva, te lo dice muy claramente. Confundes una comparación, una metáfora, como que Lázaro está durmiendo o cuando realmente había muerto, que dice Cristo cuando va a verlo, con algo que es completo. Además, tendrías que ver cuántas veces aparece aliento de vida en las Escrituras, que quiero que son 3 o 4 veces, mientras que espíritu aparece más de 300 veces en las Escrituras. Entonces, coges lo pequeño, lo retuerces y lo quieres hacer grande. Y no es así. Nunca podemos coger un texto suelto. Hay que ver el contexto y la globalidad de toda la Biblia, que gana por goleada espíritu aliento de vida. Bueno, sin quedar satisfecho con el aliento de vida que me has dicho antes, que es algo simbólico, tú le estás dando un carácter que no es. La última pregunta sería sencillamente otra interpretación que es importante comprender, que somos seres dobles, ¿no? Las Escrituras lo afirman docenas de veces, creo que ya lo he demostrado con otras Escrituras. También las Escrituras hablan de deseos carnales, deseos espirituales, ánimo carnal, ánimo espiritual. Y Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 6:20 dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, reafirmando la doctrina que somos seres duales con cuerpo y espíritu. ¿Enseñaba Pablo doctrina falsa cuando afirmó esta cosa en 1 Corintios 6:20? En primera Pablo ahí no habló de que, ahí nos dijo, no afirmó Pablo, nunca afirmó Pablo ahí en ese texto de donde está diciendo que hay dualidad ahí, no lo afirmó Pablo, estás poniendo palabras que Pablo no dijo. Bueno, te voy a responder tu pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ánimo carnal es muerto, pero el ánimo espiritual es vida y paz. ¿Qué entiendes por eso? Pablo está instando a los cristianos a tener la mente puesta en el espíritu. ¿Qué significa eso? Que los cristianos tenemos que tener la mente puesta en el espíritu. Pablo dijo que aporreó mi cuerpo como esclavo, lo dijo en primera los Corintios, si no me equivoco, no, pero en Romanos 7. Y Pablo habló que él aporreaba su cuerpo, lo conocía como esclavo, hablando del cuerpo físico. ¿Y qué lo ayudó a Pablo? Es tener la mente puesta en el espíritu, a eso se refiere. No tener la mente puesta en la carne, porque si tenemos la mente puesta en la carne es corrupción, en deseos malos, ¿vale? Me refiero a eso. Entonces, lo que tú acabas de decir, esa pregunta que acabas de hacer, no tiene lógica. Y Pablo no está hablando de una dualidad, Pablo está hablando de ser personas espirituales, de tener la mente puesta en el espíritu, de ser personas que le guste el estudio bíblico, que le guste leer la Biblia, que le guste compartir el Evangelio. A eso se está refiriendo Pablo.
no se está refiriendo a una dualidad. Hay que entender el texto. Pablo está hablando a la congregación de Roma, a los romanos, ¿no? Bueno, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10, habla de que Pablo dijo que ausente de cuerpo, presente en espíritu, ¿vale? Bueno, hay que recordar que Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿vale?, a los Corintios, ya era su segunda carta que estaba escribiendo. Bueno, la pregunta es, ¿vio algún cristiano el espíritu de Pablo cuando dijo él que estaba presente en espíritu? ¿Lo vio? Y usted dice que los espíritus tienen dedos, tienen ojos, tienen boca. ¿Alguien lo pudo ver a Pablo? Siguiendo su teoría de usted, ¿alguien lo vio a Pablo en sentido en espíritu? O sea, ¿vio su espíritu allí? ¿O a qué se refiere Pablo con eso? ¿Me puede usted explicar ese texto? Adelante con tu respuesta, tu última respuesta, Santi, de la noche. Dispones de 2 minutos para contestar. Por supuesto que nadie vio a Pablo en Corinto. Es exactamente lo que acabamos de hablar. El espíritu que tenemos recibe revelación del espíritu. El espíritu es lo que nos inclina a hacer lo bueno. El espíritu, que es parte de nuestra alma, junto con nuestro cuerpo, el deseo del cuerpo es carnal, es pecar, y el deseo del espíritu es alma. Por eso Cristo le decía a sus discípulos, velad y orad porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es justo una explicación racional de que somos seres dobles y que tenemos espíritu y cuerpo. Es que justo es eso. Por eso también los salmos dicen espíritu recto, espíritu de desmayo, espíritu angustiado, sufrido de espíritu, servir en espíritu, regocijarse en espíritu, estar unidos en espíritu, fervientes en espíritu, porque todo hace relación a nuestro espíritu, que es eterno, que se acerca a Dios, que busca la justicia, busca la verdad y busca el bien, mientras que nuestra carne pecaminosa, por causa de la caída, nuestro estado carnal es enemigo de Dios y nos lleva a la carne, a los deseos mundanos, egoístas, perezosos, vagos y pecaminosos, mientras que nuestro espíritu, que es nuestra parte bondadosa, nuestra parte eterna, que viene de la presencia de Dios, que tiene una paternidad divina, celestial y eterna, es en la que acoge todos esos sentimientos, todas esas cualidades, toda esa moral, todas esas emociones, que son las que identifican precisamente nuestra característica espiritual, porque va unido al espíritu que tenemos. No un aliento, no un código QR, no somos un dato, un gigabyte en la memoria o en el pendrive de un ser celestial alejado de nosotros. Somos hijos espirituales de Dios. Tenemos espíritu eterno. Muy bien, habiendo concluido ya las preguntas y respuestas, pasamos a la parte final, que es la refutación a esta larga y interesante charla y un bonito debate. Entonces empezaremos primero por ti, hermano Santi. Tienes 10 minutos para refutar lo que te ha comentado el hermano Alex. Acuérdate de mandar audios no más largos de 3 minutos. Adelante con tu refutación, Santi. Muchas gracias por tener la oportunidad de conversar y de hablar. El hermano Alex ha intentado, con algunas escrituras sueltas, fuera de contexto y simbólicas, la mayoría de ellos, rebatir la existencia de un espíritu eterno en nuestro interior. Ha citado Romanos 6, 23, por ejemplo, que la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué tiene que ver eso con el espíritu? Por supuesto. Pero cuando uno peca, ¿muere en el acto? ¿O estamos hablando de la segunda muerte, la muerte espiritual? Que todo pecador morirá en la segunda muerte. Si no, se habría extinguido la raza humana. Esa escritura no tiene ningún sentido. El alma no es lo mismo del espíritu, pero a veces se utiliza como sinónimo. El espíritu es eterno, los muertos viven, lo he demostrado en todas las escrituras que he leído, pero vamos a comentar algunas de las que él ha dicho. Ha citado Salmos 146, 3 al 4, que dice que los pensamientos perecen. Vamos a ver. Primero, veamos el contexto. Es un himno, un cántico, no es una palabra de Cristo ni de ningún apóstol. Esto es poético. Segundo, el contexto no habla de los muertos, habla de confiar en el hombre. El que confía en el hombre muere.
Es una expresión simbólica, como la de que Lázaro está durmiendo. Y ninguna otra versión, excepto la Reina Valera, que como ya he dicho no es nuestra, sino que la utilizamos, es la única que dice los pensamientos también mueren. Está incorrectamente traducida en esta, igual que la traducción del Nuevo Mundo. La versión Nácar Colunga dice los designios perecen. La versión francesa de James Segón dice los diseños mueren. La Biblia de Jerusalén dice los proyectos mueren. La King James dice los planes. Y la Torre Samat, muy bonito, dice se desvanecen como humo todos sus proyectos. Entonces esta escritura no habla de que el muerto ya no piensa, sino que confiemos en Dios para nuestro proyecto de vida eterna. El otro comentario de Mateo 10:28 que has dicho, justamente le das la vuelta, enseña lo contrario de lo que estás diciendo. Dice, no temáis al que puede matar el cuerpo, porque el cuerpo es mortal y resucitará, sino temed al que puede matar el alma, es decir, el que puede destruir en la segunda muerte, porque el alma en este sentido, en el sentido de espíritu, en el sentido de sinónimo de espíritu, no puede morir, pero sí puede morir en la segunda muerte que acabo de contar, si eres injusto, si eres inicuo. Por lo tanto dice, teme al pecado, teme al demonio, teme a todas las cosas que te alejen del espíritu, porque esa es la destrucción de la muerte segunda. Eso sí que puede destruir a las personas, por lo tanto no tiene ningún sentido esta expresión. Y en el otro punto que has hablado acerca de la filosofía de los orígenes, te lo voy a contestar en el siguiente audio. Bueno, pues tú dices que el alma inmortal o el espíritu inmortal, para decirlo correctamente, es un invento de Platón, ¿no? Que viene de Platón, que es un invento platónico. Qué curioso, Platón vivió desde el 427 al 347 a.C. Era discípulo de Sócrates, que era su maestro. De él saca esta teoría. Sócrates, hasta donde yo sé, no era creyente. Y es parte de sus 6 argumentos del libro de Fedón, que habla, entre otras cosas, del juicio, de la justicia, de la trascendencia. Pero ¿de dónde obtuvo el conocimiento Sócrates de estas cosas? Precisamente, ¿cuál es la fuente en la que él bebió para obtener este conocimiento? Pues la Biblia es anterior a Sócrates, es anterior a todos estos. No es un invento de Sócrates copiado por San Agustín. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Lo quieres más claro? Ciertamente espíritu hay en el hombre. Job, dicen unos que lo escribió Moisés, tendría 1000 años más que Sócrates de antigüedad. Algunos dicen que está entre el 1000 y el 700 a.C. Es muy anterior a Sócrates y a Platón. De hecho, si nos remontamos, Génesis 25:8 dice, Abraham exhaló su espíritu. Ismael en el 17 exhaló su espíritu. En el 35-29 Isaac exhaló su espíritu. Eso es bíblico, es muy anterior. Es imposible que lo inventara Platón, Sócrates o cualquier griego, porque durante siglos anteriormente la Biblia se enseñaba que tenemos un espíritu que es eterno y que está en nuestro corazón. Por lo tanto, quedan refutados, a mi entender, con todo mi respeto y con toda la educación posible, todas estas cosas. La Biblia prueba la existencia de nuestro espíritu eterno. Las enseñanzas son claras y precisas de Jesucristo, clara y precisa en la parábola del rico y Lázaro. Los muertos siguen vivos, hablan, actúan antes de la resurrección. Las palabras de Jesús al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, y él resucitó al tercer día. Las palabras a sus apóstoles cuando lo ven y se asustan, le dicen, no les dice, ojo, que el espíritu no existe. No, le dice, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo porque yo he resucitado. Claro y diáfano. Santiago, el cuerpo y el espíritu son la vida, igual que la fe con las obras. Claro y diáfano, es que ahí no hay discusión, no hay interpretación, no hay visión profética futura o maroma la cansalá, no sé cómo explicarlo. Son argumentos de retorcimiento que no llevan a ningún lado. Pablo enseña que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu, Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios. Otros sucesos en la Biblia, como Job, lo que acabo de decir, que testifica de que tenemos espíritu. Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos, testifica de que esto es real. Más aún, la transfiguración, Elías y Moisés vivos y comunicándose con Cristo y los apóstoles, no era una visión futura. Cristo le dice, no contéis a nadie lo que habéis visto. ¿Qué caramba va a ser algo futuro? Y Cristo se transfigura porque es el Hijo de Dios y tiene todo el poder. Todo poder y autoridad me ha sido dada.
Él tenía el poder para vivir y morir y para transformarse en ser de luz que lo era. Esteban en su martirio entrega el Espíritu. La ciencia te lo ha demostrado. La administración angelical lo ha demostrado. Las experiencias cercanas a la muerte. Creyentes y ateos han visto que existe un mundo espiritual. Nuestros familiares pueden ministrarnos. Aquí no se trata de brujería, ni se trata de fantasía, se trata de realidad. Los espíritus pueden ayudarnos, pueden beneficiarnos. Los ángeles ministrantes pueden ser seres de nuestra familia. Hay miles de testimonios. Yo puedo dar el testimonio personal de que hay miles de personas que han visto a sus seres queridos ayudándoles, ministrándoles, consolándoles, viniendo del mundo espiritual a ayudarles. La Biblia lo enseña claramente. Somos seres eternos, somos hijos espirituales de Dios. Tuvimos una existencia premortal como espíritus. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo es nuestra alma. El espíritu sobrevive a nuestro cuerpo. El cuerpo va a la tumba y el espíritu va al mundo de los espíritus. Los justos al paraíso y los injustos a la prisión espiritual hasta que llegue la resurrección y el juicio. Dios es espíritu, Jesucristo es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, hasta los demonios son espíritus inmundos. Y nosotros, si hemos sido creados a su imagen y semejanza, que somos un aliento. Es que me suena tan ridículo. ¿Que somos un código QR en un pendrive celestial? Somos un espíritu divino, a semejanza, imagen y semejanza de Dios. Todos somos espíritu. Por eso nosotros como santos de los últimos días creemos en el bautismo por los muertos, en el templo, las familias eternas, en segundas oportunidades para todas las personas, para los descendientes de Noé que fueron rebeldes, hasta ellos se les predica el Evangelio para que puedan escuchar al Señor. Yo quiero testificar personalmente de que tal como Pablo, ¿qué hizo Pablo? Pablo cambió de perseguidor a predicador del Evangelio por haber ganado un debate o por haber estudiado las Escrituras. Por supuesto que no. Pablo cambió porque vio al Señor Jesús, porque tuvo una revelación personal. Y voy a terminar con mi testimonio personal en el último minuto que me queda. Me has preguntado si yo he visto algún espíritu, y no he visto ningún espíritu, pero los he sentido. Los he palpado, los he visto a mi alrededor, me han consolado, me han ayudado, me han dado mensajes. Y no soy ningún brujo ni ningún agorero, ni creo en la invocación de espíritus, pero los espíritus ministrantes, los seres queridos que velan por nosotros están ahí. Somos seres eternos y ellos están ahí. Hay milagros, puedes ver milagros. Hay una película que se llama El milagro de Coqueville, que es un hecho real que pasó en Wyoming en 1986, donde niños en un atentado terrorista vieron ángeles que los protegieron de los asesinos. Y ninguno murió porque los ángeles les protegían. Y esos ángeles eran sus abuelas que ellos reconocieron por fotos familiares, que habían venido a ministrarles, a salvarles y a protegerles. El Espíritu es eterno, somos hijos de Dios. Vivíamos con Él antes de venir a este mundo y viviremos con Él después. Testifico por el poder del Espíritu Santo de que yo sé, como Pablo supo, que estas cosas son verdaderas. Por encima de todas las Escrituras, por encima de todas las letras, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Por medio del Espíritu testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Santi, por tu laboriosa refutación. Y ahora tiene el paso el hermano Alex con sus 10 minutos también de refutación. O sea, cuando quieras, hermano Alex, dispones de 10 minutos para dar tu refutación. Adelante, hermano Alex. Bien, para empezar, quiero refutar lo que él citó de Hebreos 12:9. Ahí habla del Padre de los Espíritus, de la entidad del Padre, o sea, Dios. Jesús es un espíritu, por supuesto que sí, por algo la Biblia lo llama Hijo de Dios. Los ángeles son espíritus, por supuesto que sí, por eso la Biblia llama a Dios ahí en Hebreos 12:9 el Padre de los Espíritus. No se refiere a que nosotros seamos espíritus y luego nos encarnemos, luego vayamos al cielo en forma de espíritu. O sea, ya le expliqué qué significa el espíritu, que es aliento de vida, y su propia Biblia lo dice. Bueno, algo más que citó él, lo de Lázaro y el hombre rico es una parábola, él lo reconoció que es una parábola, algo literal, ¿vale? Y bueno, Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 lo voy a refutar
con Santiago capítulo Judas, 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso dice Judas 7. A esos espíritus es lo que se refiere Primera de Pedro 3, 18 al 20, a los que Jesús les predicó. ¿Pero qué les predicó? Es la pregunta. Les predicó un mensaje de juicio que les espera por no haber guardado su propio y debido lugar de habitación en los cielos. Esos espíritus están en lo que conocemos como Tártaro. Bueno, seguimos. En Romanos 8:16, vamos a ver qué dice. Un poquito más adelante, en Romanos 8:16. El espíritu de nosotros da testimonio con el espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, nuestro aliento de vida. Por eso la Biblia recomienda adorar a Dios con espíritu y con verdad. O sea, con todo nuestro ser que somos, ¿verdad? Por eso a eso se refiere. Por eso cuando la expresión aquí dice que la Biblia dice que debemos, que nuestro espíritu da testimonio en ese sentido, que todo nuestro ser da testimonio de que somos hijos de Dios por nuestro comportamiento, ¿vale? Bueno, seguimos. Transfiguración, ya demostré que eso es una visión que vieron los discípulos. Eso no quiere decir que Elías estaba vivo. Elías y Moisés estaban vivos, que eran espíritus inmortales. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso entonces? Bueno, voy a explicar eso más adelante, ahorita que tenga tiempo. Entonces es una clara explicación, porque ellos ¿dónde estaban? Y según él dice que el espíritu va al cielo, eso contradice lo que Jesús dijo en Juan 3:13, que dice que nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Refutado ese argumento falaz de la transfiguración, en cuanto él dice que Elías y Moisés estaban en el cielo. Eso, al menos eso es lo que iba a entender. Bueno, también luego él cita Hechos 23:8. Vamos a ver qué dice allí la escritura en Hechos 23:8. Hechos 23:8, ¿qué dice? Ahí está. Porque los saduceos sí dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ahí? Pues que los fariseos no creían en la resurrección. Los saduceos tampoco. Los saduceos, ellos no creían, porque hay que recordar que Jesucristo había resucitado y ellos no lo creían. Ellos hasta el día de hoy no creen que Jesús haya resucitado. O sea, está hablando de la resurrección de Cristo, no está hablando de referir a otra cosa. ¿Vale? Bueno, seguimos. Eclesiastés 5:8-12. A leer qué dice ahí la escritura. Eclesiastés 12:8. Él citó, si no me equivoco. Si me equivoco, pues ya publica él en su minuto de despedida. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 8. Dice: vanidad de vanidad, dijo el Padre, dictador, todo es vanidad. O sea, no habla nada de espíritu. No sé qué tiene que ver eso. Bueno, Ezequiel 37:5. Vamos a ver otro texto que él citó. Ezequiel 37:5. Ahí está. 37:5. Dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar el espíritu. Es decir, como hizo con Adán. Génesis 2:7. Les devolvió el aliento de vida, no dice le dio una personita espiritual para que lo ayudara. Aquí está diciendo que hizo volver su espíritu, es decir, el aliento de vida. No está diciendo que le dio una personita para que después esa personita lo hiciera un ser animado. Resultado hasta ahí ese momento, hasta ese momento. Bueno, lo de el malhechor y Jesús. Ahí la expresión dice: verdaderamente Jesús le dijo, verdaderamente
Y Jesús le dijo ahí, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Le estaba hablando a un tiempo futuro, no le estaba diciendo que en ese mismo momento se lo iba a llevar al cielo, ni al cielo, le estaba diciendo, le ofreció el paraíso, no le ofreció el cielo, cosa diferente. Bueno, eso no lo entiende a mi amigo Santiago, es muy diferente, pero está hablando Jesús de un tiempo futuro. Está diciendo Jesús, verdaderamente te digo, estarás, tiempo futuro. ¿Qué es? Tiempo futuro, tiempo presente o tiempo pasado. Tiempo futuro estarás. Y no se lo llevó porque hay que recordar que Jesús estuvo en el Hades, en el Seol, en el infierno, ¿vale? No se lo llevó luego con él. Entonces, ¿qué sucedió? Le prometió al Malhechor que en un futuro le devolvería la vida. Y no le dijo que sería un espíritu inmortal. Bueno, seguimos. Entonces, he refutado ese argumento de que dice que se lo llevó al cielo Jesús al Malhechor. No, eso es falso. Luego él dice que Pablo habla de que somos dos personas, tenemos dos personalidades, espiritual. Pero a ver, la espiritual puede hablar, la persona espiritual que somos puede hablar, o sea, salirse del cuerpo, como Pablo dijo que estaba ausente del cuerpo pero presente en espíritu. ¿En qué sentido? En el sentido de que estaban unidos en la misma forma de pensar de él, estaban unidos en la misma forma de pensar, en la misma forma de espíritu. A eso se refiere la escritura, no se refiere a que se le salía el espíritu a Pablo y iba a visitar a las congregaciones. Eso es algo tonto, ¿no? Vale, bueno, sigo. Entonces, también, ¿qué otros textos citó? Bueno, creo que ya son todos los que citó. Luego él dice que Job 32:8, voy a leer. También se lo quiero refutar, todavía me da tiempo, estoy yendo lo más rápido que puedo. Para leer Job, los 32:8, que citó él en su refutación. Ahora voy a refutar su refutación. Bien. 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Espíritu y soplo es lo mismo, por supuesto. Hace un contraste aquí Moisés, exactamente él lo escribió, exactamente de acuerdo ahí con Santiago, exactamente Moisés fue el que escribió ese libro. Así que queda refutado ese argumento de que el espíritu es una persona espiritual que tenemos dentro. Eso es una falacia, eso es un argumento erróneo, falso, que no lo enseñaron los primeros. Bueno, con referente a lo que él dice que es falso, que esa Biblia, la Reina Valera, ellos no dedicaron, es falso, mentira. Aquí tengo las pruebas, mentira, como usted miente, le miente a la gente para salirse por la tangente. Mire lo que dice aquí esta Biblia. Esta Biblia dice publicada por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la versión Reina Valera de 2009. Así que no le miento a la gente, que reconozca que esta Biblia le da la razón al traducir Génesis capítulo 2 versículo 7 por aliento de vida. Así que usted le está mintiendo a la gente. Y ahí mandé las fotos. Espero que edite el video, suba las fotos para que vea que usted le miente a la gente. Usted quiere salir por la gente, pero no, falso. Aquí dice publicada por ustedes. En el caso de la traducción del Nuevo Mundo dice publicada por la sociedad Watchtower. Bien, que dice publicada por la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, gracias por tu refutación también, hermano Alex. Y pasamos ahora a la conclusión del debate. Tienen 1 minuto para despedirse cada uno, cordialmente, como hermanos y con amor cristiano. Primeramente, el hermano Santi dispone de 1 minuto para la despedida y cierre del debate. Bueno, pues muchas gracias por el debate, que ha sido educado hasta el último momento que me llamas mentiroso, pero no te lo tomo en cuenta. Agradezco la oportunidad, solamente matizar 3 cosas. De la mitad de lo que me refutas no entiendes lo que yo te quiero decir, te sales por otro lado. La otra mitad lo tuerces, lo retuerces y le das la vuelta con cosas que no tienen sentido. Y la tercera, usas la versión del Nuevo Mundo que cambia el sentido con respecto a todas las demás Biblias. Y aclararte solamente que la Biblia Reina Valera que usamos nosotros está publicada por la Iglesia de Jesucristo, no creada.
Es la Reina Valera de 1909. La imprime la Iglesia, pero no la crea ni la traduce la Iglesia. La utilizamos y ya está. Solo quiero agradecer de nuevo y testificar de que yo sé que tenemos un espíritu, sé que somos hijos de Dios, sé que tenemos un Padre en los cielos y sé de forma personal, por el espíritu y por experiencias personales. Dios vive y tenemos un espíritu eterno. Amén. Un minuto, hermano Alex, de despedida también. Adelante. Bueno, antes que nada, gracias al moderador, gracias a Santiago por haberme permitido dialogar este tema. Bueno, quiero aclarar algo. Él dice que usé la traducción del Nuevo Mundo. Falso. Yo no usé la traducción del Nuevo Mundo, usé la traducción Reina Valera, la que ellos usan, la que ellos imprimen, pero no usan según ellos, y la Reina Valera del 60, entre otras Biblias. Bueno, me quiero despedir citando un texto de Génesis capítulo 2, versículo 7 de su propia Biblia. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre alma viviente. ¿Vale? Entonces, queda a su disposición de la gente, y la gente tiene que analizar los argumentos. Aquí nadie gana, aquí nadie pierde, aquí simplemente se expone lo que uno cree. Y al final de cuentas, los que deciden son ustedes, los que están escuchando este debate. ¿Vale? Analicen bien la información, que sea de bendición para todos. Gracias. Muchas gracias a ambos, al hermano Santi y al hermano Alex, por su gran aportación, su bonito debate y su comprensión entre ambos para poder llevar a cabo este tipo de debates. Gracias también a todo el grupo por estar por aquí y bueno, ahora dejamos ya el grupo libre por si hay alguna pregunta de alguien o alguien quiere decir algo más. Gracias y bendiciones para todo el grupo.